La primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 4, los versículos 34 y 35. 4 de Daniel dice la Escritura: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Bendita es la palabra del Señor. Padre, gracias por esta porción preciosa de tu palabra, Señor. Palabra viva, palabra que nunca regresa vacía, que da fruto conforme a tu propósito. Sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta mañana para nutrirnos de la preciosa palabra de vida, guiando nuestra vida personal, familiar, pero también la vida de la iglesia en la gran comisión del Evangelio que le has dado. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a partir de este domingo vamos a comenzar una miniserie dentro de ese capítulo 4 de Nabucodonosor, de Daniel, que se refiere por allí en muchas Biblias titulado La locura de Nabucodonosor. Me gustaría que nos detuviéramos paso a paso, como a fuego lento, en la reflexión bíblica de algunas enseñanzas interesantes que nos plantea este capítulo 4 de Daniel. Entonces, esos dos versículos que leímos son como así el desenlace, es como el epígrafe, pero vamos a iniciar realmente desde los versículos 1 al 7, donde vamos allí paso a paso, varios cultos, varios domingos, reflexionar sobre esta porción de la palabra del Señor. Este capítulo 4 está allí metido. Cuando usted lee todo el libro de Daniel, tiene tiempo, puede hacerlo, en un momento en el cual yo decía, tal vez todavía estaría medio caliente, todavía estaría caliente el horno de fuego en el cual Daniel y sus amigos fueron arrojados, y donde Dios hizo una demostración todopoderosa de su gracia y protección para testimonio del imperio babilónico de aquella época. Y digo todavía estará caliente para nosotros entender el contexto de este capítulo 4, en el cual encontramos el testimonio de un rey pagano que se atreve a confesar su locura y que nos lleva a nosotros a ver otras dimensiones del propósito de Dios en este imperio, recordando que Babilonia, como lo hemos estudiado también, Babilonia representó uno de los imperios más florecientes en la antigüedad. Recordemos también que Babilonia también se menciona en el Apocalipsis, en el capítulo 17. De manera que hablar de Babilonia no es algo que pudiéramos nosotros considerar como cerrado dentro de la revelación de la palabra del Señor, sino que fue algo que realmente trascendió desde el siglo VI, cuando tuvo su mayor florecimiento, hasta la revelación que Dios da a Juan. Vemos que hay una referencia directa a esta Babilonia. Babilonia actual sería lo que corresponde geográficamente a la nación de Irak, que está allí cerca del Golfo Pérsico. La Babilonia antigua se extendía aún más entre los ríos Tigris y Éufrates, y su nombre viene de aquel acontecimiento de Babel, en Génesis capítulo 10, 9 al 10, cuando los hombres quisieron a través de la tecnología, a través del artificio humano, acercarse a Dios, y fueron confundidos sus lenguas. Pero además, en ese hecho, Satanás, que es el autor de todas esas artimañas, se inaugura en Babel no solamente la confusión de lenguas, sino el sincretismo, la mezcolanza, la idolatría, que perdura hasta los tiempos apocalípticos, cuando esta ramera, esta madre de abominaciones, que es llamada allí en el capítulo 17, versículo 5 de Apocalipsis, va a ser condenada, va a ser juzgada. Entonces Babilonia es un tema actual. Babilonia es un sistema global de iniquidad.
tiene que ver, cuando usted escucha esta expresión desde el punto de vista espiritual, hablamos de la corrupción, hablamos también de la idolatría, hablamos de la arrogancia, hablamos de la altivez, hablamos de un sistema poderoso, tanto religioso como comercial, que ha existido y que hoy por hoy ya no solo tiene asidero en una realidad geográfica específica, sino que ha trascendido en términos de las prácticas y idolatrías, conocimientos, misticismos que se practican en muchos países, en muchas naciones. Por eso la representación, una mujer de púrpura y escarlata, vestida de manera muy preciosa y atrayente, y en su mano un cáliz donde están allí sus abominaciones y el producto de su fornicación espiritual, con lo cual sedujo y seduce todavía a muchas naciones. Entonces, ese es el contexto, esa es la realidad babilónica. Y la otra es que la profecía de Daniel se desarrolla durante el exilio y cautiverio de los judíos. ¿Dónde? En Babilonia. Recordemos que el Señor allí mostró su juicio también con el pueblo de Israel y utilizó este imperio para castigar el pecado del pueblo de Dios. Siempre, esto hay que tenerlo muy presente, la historia bíblica, la historia de la salvación, la palabra de Dios está atravesada por acontecimientos históricos. Por eso ha sido muy difícil para los ateos, para aquellos que desprecian la palabra, tratar de desmontar la palabra. Porque Israel se relacionó con otras naciones. Y en literatura extrabíblica usted va a encontrar datos históricos que se refieren a los reyes, a los gobernantes de aquella época, atestiguando a favor de la palabra de Dios, de la Escritura, del Señor, pues de lo que Dios ha dicho. Lo cierto es que esta nación, que hoy se le recuerda como una de las 7 maravillas del mundo por aquello de los jardines colgantes de Babilonia, que Nabucodonosor precisamente hizo en honor a una de esas reinas que tuvo, Amitis, se considera hoy como un recuerdo de lo que fue el florecimiento de una civilización pujante en la antigüedad. También debemos decir que cada vez que nosotros conectamos a Babilonia con el pueblo de Israel, conectamos con 3 elementos importantes que Dios ha querido siempre hacer, que esa es parte de su propósito. Número 1, como ya lo acabo de decir, utilizar muchos imperios inicuos para castigar el pecado del pueblo de Israel. Eso lo puede conseguir usted allí en Segunda de Crónicas 36, 17 al 21. Lo puede conseguir en Jeremías 25, anote esa cita también, Jeremías 25, donde está allí la profecía de los 70 años que el pueblo de Israel debía pasar dentro del cautiverio, del pago del pecado por toda aquella idolatría también con la cual se corrompió. Vamos a ir rapidito allí en Jeremías 25, dos versos nada más allí, 11 y 12, para que usted vea que todo estaba escrito. Jeremías 25, 11 y 12, dice Jeremías: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto dice allí? 70 años. Versículo 12 dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos, ¿qué dice allí? Para siempre. De modo que nos enseña los juicios de Dios en relación con las naciones y en relación con el pueblo de Israel. El otro elemento sería que Dios ha querido dar también testimonio de su soberanía, de su poder, del Dios único, también a lo interno, al interior, podríamos decir en las entrañas del monstruo de aquellas naciones paganas. Dios también habló, Dios mostró su gloria, su magnificencia, para poner, dar al traste con toda la idolatría que aquellas naciones tenían. Y número 3, el propósito de Dios en la macrohistoria. Cuando hablo de la macrohistoria, hablo de la gran historia que nos lleva hasta nuestros días, y para lo cual Babilonia aparece. Ya lo vimos en Apocalipsis, pero aparece como un imperio que tendría conexión con otra sucesión de imperios en el plan de Dios de salvación para la humanidad, como también de juicio para los tiempos postreros. Por eso es la interpretación de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 3, y luego en el Apocalipsis, cuando estudiamos el Apocalipsis, vamos a ver los 5 imperios que habían pasado ya. Uno estaba actuante, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio,
el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano que estaba actuando allí en el momento en el cual estaba Jesucristo, en el cual se escribió la epístola de Juan. Y luego la Biblia habla de un séptimo imperio que ya tiene que ver con el futuro, con la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que se refiere a un G10, se refiere a aquello que Daniel también dijo, de un sistema de alianzas humanas un poco inestable, y del cual un cuerno pequeño emergería de ese séptimo, que es un G10, para darle nombre o darle paso al hombre de iniquidad, conocido como el anticristo. Y eso completa el octavo. Ese octavo sería el anticristo. Entonces Babilonia aparece allí, pero tiene sus días contados. El otro elemento que nos interesa en este fuego lento de esta interpretación es el propio personaje, Nabucodonosor. Nabucodonosor II también se le llama, hijo de Nebopolazar, que fue el gran conquistador que en el año 625 logró vencer a los asirios, generó una gran sublevación de los caldeos, por eso también se le llama al imperio babilónico el imperio de los caldeos. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham salió de Ur de los caldeos. Bueno, y esta sublevación lo hizo tomar dominio de aquella vasta llanura babilónica, y luego ya en el 605, cuando muere, coincidiendo también con el triunfo de su hijo en una batalla contra los egipcios, vencen al faraón Necao, lo lleva hasta las postrimerías del río Tigris, allá lo acorrala, lo pone hasta el final, y entonces recibe la noticia de la muerte de su padre, regresa y allí pasa a ser rey. Desde el 605 aparece la vida de Nabucodonosor como rey de Babilonia por 43 años que domina en ese imperio. Es interesante que Nabucodonosor aparecen, dicen los historiadores, con más información en la Biblia que lo que aparece en otros lados. Y más que sus campañas militares y sus éxitos militares, lo que brilla en él es que se fue considerado el rey constructor por toda la obra arquitectónica de las ciudades, por ese afán de como quedar para la posteridad. Y por supuesto, su arrogancia, su altivez. Cuando uno piensa en una persona como Nabucodonosor, piensa en ese tipo de jactancia que es propia de los ególatras, de los que se sienten que todo lo han logrado. Y hoy por hoy, hermano, hay naciones, hay pueblos, hay personas que se creen que todo lo que han hecho es porque ellos lo han conseguido, por su fuerza, por su conocimiento. En una inscripción que se halló en la casa de la India, se lee lo siguiente, que lo escribió el propio Nabucodonosor, que traducido significa Nabucudurri-Usur, lo cual es una deidad pagana. Nabú significa Nebo, que quería decir, Nebo defienda la frontera, Nebo defienda mi corona, Nebo defienda mi trabajo, Nebo defienda mi imperio. Y él escribió lo siguiente, eso está en la historia, eso es arqueología, eso es materia ya científica que demuestra este texto, y dice, cito, desde el tiempo en que Merodach, que fue un gran general de ellos, luchador, durante esas luchas por conquistar ese territorio, me creó para la soberanía, dice Nabucodonosor, en que Nebo, su verdadero hijo, Nebo es esa deidad pagana, considerado el dios de la sabiduría y de la elocuencia, considerado un dios que para los romanos era como un Mercurio, capaz de conocer los secretos. Y por eso es interesante este pasaje del capítulo 4, conocer los misterios, este Nebo. Dice allí, en que Nebo, su verdadero hijo, me confió sus súbditos, amo como a la vida misma la erección de su morada, y ninguna ciudad más gloriosa he hecho que Babilonia y Bursipa, que era una ciudad de segundo lugar que este hombre fundó. Lo cierto es, hermano y hermano, que todo esto conforma un cuadro en el cual va a llamar mucho la atención que este hombre, símbolo de la egolatría, símbolo del orgullo y la altivez, se atreva a contarnos un testimonio. Y yo he titulado, mi hermano, para compartir con ustedes este mensaje, lo he titulado, Nuestro Dios Altísimo, fiel y verdadero, soberano, reconocer su verdad y justicia quebranta toda altivez. Nuestro Dios Altísimo, fiel y verdadero, soberano, reconocer su verdad y su justicia quebranta toda altivez. Este relato testimonial que ya leímos nos enseña muchas cosas, y en primer lugar que este rey, así sería lo que le pasó, lo vamos a estudiar, que no se lo pudo aguantar.
Así sería aquello que él vivió, tan expuesto a la mirada pública, que se vio obligado a decir qué fue lo que pasó allí, para no esconder su vergüenza, para no esconder, todo aquello por lo cual Dios lo hizo pasar, y que se tragara todo ese orgullo, toda esa altivez que forma parte de su condición como rey y como un hombre que se negó, pese a que tantas veces Dios le habló, a escuchar su palabra. Y esto nos enseña varias cosas. La primera verdad que quiero compartir con usted, mi hermano, es la siguiente: la gloriosa obra de Dios se hace testimonio personal y mundial. O pudiéramos decir, la gloriosa obra de Dios se hace testimonio personal y público. Esto es lo que nos enseña. Usted lee el verso 1 del capítulo 4, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Siendo el líder de un imperio, siendo el líder de todo un vasto dominio, comienza dirigiéndose en la palestra de la gran noticia pública de aquella época. Y esto llama mucho la atención para nosotros, a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las naciones. Como que esta obra de Dios no se podía ocultar, como que esta obra de Dios no se puede acallar. Y luego, otra verdad importante que está vinculada a ese testimonio es que él dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y es donde ahora lo personal, eso que él vivió, que él pasó, pasa a ser el contenido de este relato testimonial que nos va a dar a conocer este rey pagano. Y hermano, aquí puede usted hacer énfasis en ese versículo: conviene que yo declare. Esto nos lleva a pensar, mis hermanos, que también para nosotros en nuestro tiempo conviene. Si este rey pagano pudo decir conviene, quiero, es necesario que se sepa la verdad de lo que me pasó, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que también Dios ha tratado con nosotros? Dios ha hecho no el milagro de una sanidad tan solo, sino el gran milagro de los milagros, que es darte perdón de pecados, es darte vida eterna. Que no solo es que tu fe te ha sanado, sino que también tu fe te ha salvado. Nos llama la atención cuánto más nosotros debemos declarar, debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos hacer de nuestra vida personal un testimonio donde nuestros labios y por supuesto nuestro propio testimonio de vida cuente las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice el Salmo 119, 46: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Este rey se tuvo que tragar un poquito su vergüenza, porque lo que está contando es el recuento de algo que ya sucedió. Pero este salmo nos advierte: hay hermanos nuevos creyentes, hay personas que le da pena hablar del Señor, hay personas que esconden muchas veces, se mimetizan, se enmascaran, y cuesta que ellos puedan expresar su testimonio de lo que Dios ha hecho también con usted, con su vida, fundamentalmente con la obra redentora, lo que el Evangelio ha hecho en su vida. Esperemos que aquí no haya ningún hermano que tenga eso. Pero este rey pagano dio un paso para dejarnos, movido también por el Espíritu Santo, que es el que tiene control de toda esta palabra, para que quedara constancia de este relato. El Salmo 106:2 te dice a ti: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Hermanos, necesariamente todo aquel que ha sido tocado por el poder de Dios, todo aquel que ha recibido el Evangelio y ha transformado su vida, necesariamente tiene que declararlo. Conviene que usted y yo demos testimonio del Señor Todopoderoso, de lo que la obra del Señor ha hecho en su vida. No puede pasar debajo de la mesa. Si este hombre, y vamos a estudiar lo que le sucedió, fue capaz de tragarse toda esa soberbia y decirlo y relatarlo, hermano, nosotros que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, ¿cuánto más contar lo que Dios ha hecho en tu vida, oh Señor? En Lucas 8:39, usted recordará en aquel memorable encuentro del endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios, ¿se acuerda? Y el Señor, lo primero que sucede es que el demonio lo reconoce: Jesús, Hijo del Altísimo. Las tinieblas, aún cualquier
realidad espiritual, reconoce el nombre del Señor. Amén. Porque aquí hay un reconocimiento de Nabucodonosor de la soberanía de Dios. Este demonio o estos demonios reconocen a Jesús. La historia ya la sabemos. Él permite que salgan del cuerpo de aquel gadareno, entran en unos cochinos, en unos cerdos que se lanzan por un precipicio como para dar demostración de lo que es de Dios, porque es imposible que unos cochinos se pongan de acuerdo para intentar un cochinicidio colectivo. Casi que es imposible. Solamente el instinto de sobrevivencia de unos cerdos clausuraría cualquier interpretación extraña. Eso sucedió. Y cuando aquel hombre se vio libre de sus ataduras, ¿qué fue lo que dijo? Señor, anótame en tu lista para seguirte. Y el Señor le dice estas palabras: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Vuélvete a tu casa. Algo te tienes que llevar cuando vienes al culto. Algo te tienes que llevar de la palabra de Dios que puedas contar a tu familia, a tus amigos, amigo estudiante, amigo hermano que estás en tu trabajo. Algo te tienes que llevar cada semana cuando vienes al encuentro de la palabra de Dios para contar, para publicar lo que Dios ha hecho en tu vida como testimonio de la gloriosa obra del Señor. Eso hizo por nosotros lo más grande, que no hizo allí con Nabucodonosor, porque fue simplemente curarle de una locura transitoria allí. Pero Dios ha hecho en nosotros lo mejor. En 1 Corintios 9:16 dice la palabra: ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Conviene que yo declare, conviene que usted declare, que otros sepan de la obra del evangelio en su vida, de contar, de publicar sus alabanzas. Y es así por el cual y por lo cual en ese versículo 3 del capítulo 4, el Nabucodonosor, aunque usted no lo crea, este Nabucodonosor, aunque usted no lo crea, dice estas palabras: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aleluya, amén. Esa es una verdad que permanece. Tu Dios, el Dios en que creemos, es un Dios eterno que vive y reina por los siglos de los siglos. La segunda verdad que quiero compartir contigo, anótala allí, dice: Dios es el único que puede sacudir el confort y la comodidad de aquellos que se sienten seguros en sí mismos. Repito esta palabra: Dios es el único que puede sacudir el confort y la comodidad de aquellos que se sienten seguros en sí mismos. Vaya al verso número 4, que dice allí: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Se da cuenta? Todo comenzó cuando estabas tú muy tranquilito, muy instalado en tus paradigmas, en tus modelos. Aquí nadie me hace nada, estoy pavoneando mi propia realidad. Y así vive mucha gente, hermanos. Ese palacio, ese lugar seguro, eso que algunos llaman esa torre de marfil, donde muchos pretenden conjurar toda duda, o que allí están seguros de las acechanzas de todo aquello que pueda conspirar contra su estabilidad espiritual, moral, creen que están a salvos del poder de Dios, hermano, de la palabra del Señor. Ni la riqueza, ni la opulencia, ni la salud, porque estaba en salud, puede ser barrera para los propósitos del Señor. Y allí, en ese estado, Dios de golpe, de repente, introduce lo que este rey no había ni hubiese imaginado, ni siquiera. Y ya en los versos que siguen dice: vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Note allí que, como le dice la Escritura, que Dios en otro tiempo, Hebreos 1, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice la palabra que Dios ha hablado de muchas formas. En este tiempo nos ha hablado ¿por quién? Por Jesucristo, ¿verdad? Tenemos la palabra revelada. Pero en tiempos antiguos Dios hablaba mucho a través de los sueños y visiones. Pero este sueño produce varias cosas que van como en crescendo. Primero, espanto y turbación. Se acabó la tranquilidad, se acabó la comodidad, la estabilidad mental. Segundo, búsqueda desesperada de explicación, búsqueda desesperada de comprensión de lo que me está pasando. ¿Qué es esto? Y tercero, mi hermano,
una crisis profunda de interpretación que se va a generar de allí en adelante para este rey pagano, y que nos habla a nosotros de que así pasa con mucha gente. Parecen estar muy cómodos en lo que yo llamo una cárcel de puertas abiertas, donde sus sistemas de pensamiento, sus creencias, para sí mismos les permite como decir, inclusive, yo creo a Dios a mi manera, o creo en Dios a mi manera, yo estoy aquí bien, a mí nada me va a pasar. ¿Para qué? Pero cuando viene de repente aquello que le mueve el piso, aquello que no puede ser explicado en los términos habituales, en los conceptos humanos, entonces cuando viene la turbación. Y aquí viene algo importante, porque en esa búsqueda desesperada para tratar de encontrar respuesta ante esa crisis, la gente también puede aún complicar las cosas. Se puede empeorar el asunto, se puede enredar el papagayo, como decimos coloquialmente. Versículo 6, dice la Escritura: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, que no se quedara ni uno, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y así, la gente busca lo que tiene a la mano, se va a refugiar en sus medios, en sus métodos. Y esto nos enseña una verdad muy importante. Dios ha puesto a prueba, Dios pone en prueba, pero en la historia ha sido demostrado en crisis a la sabiduría humana, para mostrar su extravío, su precariedad, como también su vana arrogancia, su imposibilidad para entender los misterios de Dios. Aleluya. Siempre ha sucedido así, porque déjeme decirle que Babilonia no era cualquier cosa. Era una civilización floreciente también en términos del conocimiento. Habían logrado en la ingeniería, en la tecnología de aquella época grandes avances. Tenían su concurso de sabios, y por eso este hombre no duda en llamar a ese escuadrón que comienzan a desfilar allí, y va surgiendo una pregunta realmente molestosa: ¿dónde están los sabios de Babilonia? ¿Dónde están aquellos que te puedan dar respuesta a tu mal, a tu situación? Aquellos que todavía tú no explicas. ¿Qué me está pasando, Señor? De mi condición espiritual, de tu realidad de vida, de aquello que te rompes o te comes el coco y no puedes explicarlo. Déjame decirte que solo el Señor tiene palabra para ti. Déjame decirte que solo el Señor tiene palabra de vida en esos momentos en los cuales el hombre descubre su propia intemperie, su desnudez, su vulnerabilidad. Por eso 1 Corintios 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fin de la cita. Pero Jeremías y Ezequiel, que fueron contemporáneos profetas de esos tiempos, ellos también citan a Nabucodonosor. Allá en Jeremías 33:3 va a encontrar usted ese famoso verso que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuidado que se equivoca. Un problemón tenía ahora, un gran problemón tenía Nabucodonosor, que no solamente era la desestabilización de su existencia por aquella visión que lo interpelaba y para lo cual no encontraba ninguna respuesta, sino también que estaba acudiendo a la fuente que no era. Se estaba equivocando de la solución. Estaba yendo donde no debía ir a buscar respuesta. Usted que me oye, cuidado. Mira a quién estás consultando. Mira con quién te estás reuniendo para encontrar respuesta a aquello que solamente la palabra de Dios tiene respuesta. La palabra de Dios dice a la iglesia que tengan los hombres como ministros de los misterios de Dios. No es casualidad que eso esté allí, mi hermano, porque nosotros administramos los misterios de Dios, que no es otra cosa que su palabra revelada para testimonio de las naciones. Y porque el Espíritu Santo mora en usted, ojo, porque el Espíritu Santo mora en la iglesia, es que nosotros podemos llevar esa palabra. Esto que dice Jeremías de lo oculto, nada tiene que ver con el ocultismo, nada tiene que ver con un misterio del misticismo que pudiera estar dentro del hombre como respuesta. Pero lamentablemente el mundo corre, el mundo va detrás de toda esa quincallería de ofertas que se le venden, y que detrás de todas ellas está el príncipe maligno de este mundo, Satanás, que quiere que tú sigas esas vías, tú que me escuchas, que muchos sutilmente se dejen arrastrar por eso. Es interesante, hermano,
ver tantos testimonios en el Antiguo Testamento de reyes que una vez que destruían la idolatría, el subsiguiente edificaba lo que el otro destruía. ¿Cómo era posible? Que podían consultar, que podían salirse de los propósitos de Dios. Es el corazón humano. Es el mismo Jeremías que dirá: engañoso es el corazón humano más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? ¿Quién es, hermanos? El Señor, la palabra de Dios. Y dice allí que vinieron ese desfile, magos, que dice allí, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Gloria al Señor, hermano, allí, gloria al Señor, porque podemos reconocer en esto que el ser humano se encuentra limitado para poder interpretar todas esas realidades que muchas veces escapan al conocimiento humano, a las formas habituales como el ser humano en sus tradiciones trata de explicarla. Y esto nos llama la atención hoy, porque hoy por hoy también la humanidad está buscando respuestas, está buscando maneras de dar algún sentido a la vida, de encontrar alguna salida a lo que está viviendo, de explicar las realidades que cada día avasallan, que contradicen la vida humana, que la ponen en una circunstancia de opresión, de desestabilización, que no puede ser realmente, mis hermanos, resuelta, no satisface. Yo había notado por aquí rápidamente algunas citas de lo que se puede considerar hoy un estado actual, de esa crisis de interpretación del mundo actual, donde no satisfacen los verdaderos elementos de la palabra, o sus palabras o sus filosofías no lo satisface. Dice allí Roberto Follari, dice lo siguiente: hay un agotamiento de la posibilidad de decir cosas nuevas sobre hechos ya repetidos. Hay imposibilidad de repetir las mismas cosas sobre hechos que reclaman otras respuestas. La fiesta posmoderna se da de bruces contra una realidad considerablemente más conflictiva y violenta. La diversidad degenera en ambigüedad y mero escape. La realidad es lo que cada quien decide que sea, así de sencillo. La ciencia encuentra en la experiencia lo que busca. Es respondida solo en aquello que pregunta, pero no puede tener respuesta para aquello que no se le ocurrió preguntar. Y por eso ve también que la ciencia se equivoca también, que la ciencia tiene sus límites. Hermanos, en un mundo indiscriminado de estímulos, de contenidos, de ofertas espirituales engañosas, del todo vale, como de aquello que se viste de falsa piedad y humanidad, muchos débiles creyentes cristianos se descarrían cuando dejan de percibir aquello que no es congruente con la palabra de Dios. Y este es el punto. Lo que está en juego aquí, en este verso 7, es que esta imposibilidad para Nabucodonosor va a permitir que se vea la incongruencia de un sistema de pensamiento inicuo con la verdad de la palabra del Señor. Y un creyente, cuando está alimentado en la palabra de Dios, comienza a ser sensible a esas incongruencias. Mas cuando un creyente es débil, deja de percibir las diferencias que hay, las incongruencias que hay con las ofertas que el mundo hace y la palabra del Señor. Amados hermanos, necesariamente nosotros debemos estar apercibidos de esta palabra. Esta crisis de interpretación va a continuar. Dejamos a Nabucodonosor allí. Dejemos a Nabucodonosor allí con su misterio, con esa cabeza ardiendo. Pero nosotros tenemos palabra de fe, palabra viva. Administramos misterios de Dios, misterios que ya han sido revelados en la palabra y que se concretan en la preciosa expresión del Evangelio de Jesucristo. Quisiera cerrar con esta palabra. 1 Corintios 2, 6 al 8. Vaya buscando allí, mi hermano. 1 Corintios 2, 6 al 8. Si hay un misterio que Dios ya ha revelado, es este. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Dice 1 Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo o de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Pero para aclararlo más, Colosenses 1, 26, 28, vea que no se trata de ningún esoterismo, ningún ocultismo. En Colosenses 1, 26 al 28, usted va allí y va a encontrar de qué trata esto que el Señor nos ha hablado aquí. ¿De qué trata esto? Y dice Colosenses 1, 26 al 28, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ya ha sido manifestado a sus santos. ¿Lo vio? Ya ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el verso 28 dice, a quien anunciamos, conviene declararlo, ¿verdad? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Hermanos, nuestro Dios altísimo, fiel y verdadero, soberano, reconocer esta sabiduría, reconocer esta verdad y justicia, quebranta todo altivez. El misterio que administra la iglesia, los misterios de Dios han sido revelados en este evangelio que nosotros predicamos. Dejemos allí a Nabucodonosor. Cuando él vea su bancarrota, él va a llamar a alguien que Dios había puesto para administrar ese misterio, que será Daniel. Esa historia continuará el próximo domingo. Pero nosotros estamos haciendo también nuestra historia día a día, cuando decimos que debemos declarar, como dice allí Nabucodonosor, más para nosotros, conviene que usted declare, conviene que yo declare lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros allí. Dios siempre está obrando en tu vida, querido hermano, querida hermana. Y a ti que me escucha con este mensaje, la bancarrota de Nabucodonosor tiene solución, y la solución siempre es la palabra del Señor. Recuerda estas dos verdades. Lo primero de un testimonio es que la gloriosa obra de Dios se hace relato, se hace testimonio personal y público. Y en segundo, Dios es el único que puede sacudir el confort y la comodidad de aquellos que se sienten seguros en sí mismo. ¿Quieres clamar al Señor? ¿Quieres poner tus dudas, tus circunstancias que hoy atraviesas en manos de Dios? Yo te invito. Dios ha puesto en crisis la sabiduría humana para que el evangelio resplandezca para su honra y gloria. Ponte de pies y demos gracias al Señor por esta palabra, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Padre eterno, te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Te rogamos, bendito Padre celestial, que muchos corazones que se sienten a veces o bien angustiados o bien estables, aparentemente confortables en sus palacios, en sus sistemas de pensamiento, puedan en ambos casos entender que solo tú tienes palabras de vida, Señor. Que los misterios de la humanidad, que los misterios de la revelación han sido ya dados a la iglesia, están aquí en tu palabra, para que muchos procedan a arrepentimiento, para que toda altivez y arrogancia caiga en el nombre de Jesús. Tú que me escuchas, ¿quieres confesar a Cristo como tu Señor y Salvador? Abre tu corazón y dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Echo fuera toda altivez, todo orgullo, y aprecio tu sabiduría de lo alto, esa sabiduría pura, esa sabiduría benigna para mi propia salvación en Cristo Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Y tu iglesia, mira, nos conviene cada día declarar lo que Dios ha hecho con tu vida, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y esto no es otra cosa que hablar del evangelio de Cristo, el evangelio de poder, lo que transforma, lo que hace a una nueva criatura. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aplausos para el que vive y reina, nuestro Señor. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.